Imagínate esto. Te despiertas cada mañana a la misma hora. Tomas el mismo café. Te pones la misma ropa. Sales al mismo trabajo. 5 días a la semana. 8 horas al día. Todos los meses. Año tras año. Esperando ese cheque que apenas alcanza para sobrevivir. Pero, ¿esto es realmente vivir? Ahora, mírate al espejo y hazte una pregunta. ¿Esto es libertad? ¿Esto es lo que soñabas cuando eras un niño? Nos dijeron que la clave del éxito era estudiar duro. Conseguir un buen empleo. Trabajar incansablemente y ahorrar. Nos dijeron que si hacíamos todo eso, llegaríamos a ser alguien. Pero, ¿qué pasa cuando el cheque se detiene? ¿Qué pasa cuando la economía se desploma? ¿Qué pasa cuando el jefe decide que ya no te necesita? Hay algo que no te dijeron. Mientras trabajes por un cheque, tu libertad nunca será tuya. Mientras tu vida dependa de un salario, siempre serás un esclavo moderno, intercambiando tu tiempo por billetes que pierden valor cada día. Javier pensaba que lo estaba haciendo bien. Trabajaba 12 horas al día. Tenía un buen puesto. Tenía beneficios. Tenía un título rimbombante en su tarjeta de presentación. Un día, sin previo aviso, recibió una carta de despido. 20 años dedicados a una empresa. 20 años pensando que estaba construyendo algo sólido. 20 años. Para darse cuenta de que solo estaba construyendo el sueño de alguien más. Ese día, mientras sostenía esa carta de despido, Javier se sintió traicionado. Pero la verdadera traición no fue la empresa. La verdadera traición fue la mentira que nos contaron a todos. La mentira de que el cheque es la solución. La mentira de que si trabajas duro y sigues las reglas, estarás bien. Pero no estás bien. Mientras esperes ese cheque, siempre estarás un paso detrás. Un paso detrás del jefe. Un paso detrás de los impuestos. Un paso detrás de la inflación. ¿Sabes lo que significa realmente depender de un cheque? Significa que tu tiempo no es tuyo. Significa que tus decisiones no son tuyas. Significa que tu vida no es tuya. ¿Quieres saber por qué? Porque el sistema está diseñado para mantenerte en esa rueda de hámster. Trabajas más horas. Ganas un poco más. Pero pagas más impuestos. Gastas más y terminas exactamente donde empezaste. El sistema no está roto. El sistema funciona perfectamente para ellos. No para ti. Sofía tenía 35 años. Había trabajado durante 15 años en una oficina. Atrapada entre reuniones, jefes y horarios. Que parecían nunca terminar. Hasta que un día, decidió que ya no iba a esperar ese cheque. Decidió que iba a construir ingresos que llegaran a su cuenta. Incluso mientras dormía. Primero, fueron $50 al mes. Luego, $500 al mes. Después, $2000 al mes. Hoy, mientras sus antiguos compañeros de trabajo siguen esperando ese cheque, Sofía está viajando por el mundo, viviendo la vida que siempre quiso. Y cada vez que alguien le dice, «¿Qué suerte tienes?», ella sonríe. Porque sabe que la suerte no tuvo nada que ver. Fue una decisión. Una decisión que tú también puedes tomar. Pero, ¿cuántos están dispuestos a tomarla? ¿Cuántos están dispuestos a salir de la rueda del cheque mensual y empezar a construir su verdadera libertad? Aquí está la verdad que nadie quiere decirte. Mientras sigas trabajando por un cheque, nunca serás libre. Mientras tu ingreso dependa de tu tiempo nunca será tuyo. Y si tu tiempo no es tuyo, tu vida tampoco lo es. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los ricos y los pobres? No es el dinero. Es la forma en la que piensan. Los pobres trabajan por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Mientras tú esperas un cheque, ellos crean activos. Mientras tú trabajas horas extra, ellos crean fuentes de ingresos pasivos. Mientras tú sigues cambiando tiempo por dinero, ellos siguen ganando dinero incluso mientras duermen. ¿Te suena injusto? Lo es. Pero no tiene por qué ser tu realidad. Hoy, ahora mismo, puedes tomar una decisión. Puedes seguir esperando ese cheque. Esperando que las cosas mejoren.
esperando que la próxima promoción llegue. O puedes empezar a crear ingresos que trabajen para ti. La decisión es tuya. Puedes seguir construyendo el sueño de alguien más. O puedes empezar a construir el tuyo. Porque al final del día, no se trata del dinero, se trata del tiempo. Se trata de tu vida. Y mientras sigas esperando ese cheque, nunca será realmente tuya. Así que, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Seguir esperando ese cheque? ¿O vas a empezar a construir tu libertad financiera? La decisión está en tus manos. Hoy. Ahora. Este es el momento. Pero el tiempo no espera a nadie. Y el reloj sigue corriendo. ¿Qué vas a hacer? Mira a tu alrededor. Observa a tus amigos, a tu familia, a tus compañeros de trabajo. ¿Cuántos de ellos están realmente viviendo la vida que soñaron? ¿Cuántos de ellos están atrapados en esa rutina del cheque mensual? La mayoría vive esperando el viernes, deseando que llegue el fin de semana para escapar, al menos por un par de días, de la realidad que construyeron. Pero, ¿qué pasa el lunes por la mañana? Se levantan, se ponen el mismo uniforme, conducen por la misma ruta, se sientan en el mismo escritorio, y empiezan de nuevo. Pero, ¿qué pasa si te digo que hay otra forma? ¿Qué pasa si te digo que no tienes que seguir intercambiando tu tiempo por dinero? Déjame contarte la historia de Marco. Marco era un tipo común. Tenía un buen trabajo, un salario decente y una familia que mantener. Pero cada mes, al recibir ese cheque, el dinero se desvanecía como agua entre los dedos. Pagaba las facturas, cubría las deudas. Y, si tenía suerte, quedaba algo para ahorrar. Pero un día, algo cambió. Marco fue a visitar a un viejo amigo de la universidad. Alguien a quien no veía hace años. Este amigo no tenía un trabajo tradicional. No tenía un jefe. No tenía un cheque mensual. Pero tenía algo que Marco no tenía. Libertad. Mientras Marco estaba trabajando horas extras para cubrir los gastos, su amigo estaba viajando por el mundo, explorando lugares exóticos y generando ingresos desde su teléfono. Marco no podía entenderlo. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo podía alguien ganar dinero sin estar atado a un empleo? Y entonces su amigo le explicó. No trabajo por un cheque. Hago que mi dinero trabaje por mí. Esas palabras resonaron en la mente de Marco. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que había estado jugando el juego equivocado. Había estado siguiendo las reglas de un sistema que nunca fue diseñado para hacerlo libre. Porque aquí está el gran secreto que nadie te dice. Las reglas que nos enseñaron en la escuela están diseñadas para mantenernos en la rueda del cheque. Nos enseñaron a ser empleados, no a ser libres. Nos enseñaron a trabajar para otros, no a construir nuestro propio camino. ¿Quieres ver cómo funciona realmente el sistema? Mira el caso de Laura. Laura trabajaba en una oficina desde los 22 años. Era una empleada modelo. Nunca llegaba tarde. Siempre cumplía con sus tareas. Pero a los 40 años, un día cualquiera, recibió un correo electrónico. Un simple mensaje que cambió su vida para siempre. Estimado empleado, lamentamos informarle que debido a la reestructuración de la empresa, su posición ha sido eliminada. Ese día, todo el trabajo duro, todas las horas extras, todos los sacrificios se convirtieron en nada. Todo lo que había construido se derrumbó en un instante. Laura estaba devastada. Pero más allá del shock inicial, había algo que le carcomía el alma. Se dio cuenta de que había estado trabajando 18 años por un cheque. Y ahora, ese cheque ya no existía. Pero mientras Laura estaba cayendo en el abismo, un pensamiento le atravesó la mente. Si he estado trabajando todos estos años para construir el sueño de alguien más, ¿por qué no puedo construir el mío? Ese día, Laura tomó una decisión. Dejó de buscar trabajo. Y empezó a buscar oportunidades. Empezó a crear activos. Primero fueron pequeñas inversiones. Luego, un negocio online. Después, bienes raíces. Hoy, Laura no depende de un cheque. Hoy, Laura es dueña de su tiempo.
Y la única razón por la que lo logró es porque entendió esta simple verdad. La libertad no viene del trabajo duro. La libertad viene de crear fuentes de ingresos que sigan llegando incluso cuando tú no estás trabajando. Ahora, detente un momento y piensa en esto. ¿Qué pasaría si mañana recibes un correo como el de Laura? ¿Qué pasaría si ese cheque mensual desaparece? ¿Estás preparado? ¿Tienes un plan? ¿O estás confiando en que tu empleo te seguirá sosteniendo para siempre? Porque aquí está la cruda realidad. Los empleos no son eternos. Los cheques no son eternos. Pero las oportunidades sí lo son. Y la diferencia entre aquellos que siguen esperando un cheque y aquellos que han construido una vida sin límites es simple. Ellos tomaron una decisión. Ellos decidieron dejar de esperar y empezar a construir. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir esperando ese cheque? ¿O vas a empezar a crear activos que te generen ingresos pasivos? No te estoy diciendo que renuncies a tu trabajo mañana. Te estoy diciendo que empieces a crear fuentes de ingresos que trabajen para ti. Porque el día en que ese cheque desaparezca, el único que podrá salvarte serás tú. Y si hoy te sientes cómodo esperando ese cheque, recuerda esto. La comodidad es el enemigo de la libertad. El cheque es el ancla que te mantiene atado. Y la única forma de soltarlo es empezar a construir hoy mismo. Así que deja de esperar. Deja de conformarte. Deja de vivir a la espera del próximo cheque. Empieza a crear. Empieza a invertir. Empieza a construir tu libertad financiera. Porque al final del día, la única pregunta que realmente importa es esta. ¿Quieres seguir siendo un esclavo del cheque? ¿O quieres ser dueño de tu tiempo, de tu vida y de tu destino? La elección es tuya. Y el momento de tomarla es ahora. Quiero que imagines por un momento a Ricardo. Ricardo era un profesional exitoso, con un buen salario y reconocimiento en su empresa. Pero cada vez que le preguntaban sobre sus sueños, él respondía con un suspiro. Me gustaría tener tiempo para viajar, para estar con mi familia, para vivir sin preocupaciones. Sin embargo, la realidad era otra. Ricardo llegaba a casa agotado. Sus días eran un ciclo interminable de trabajo, estrés y preocupaciones financieras. Pensaba que el éxito significaba tener un buen trabajo y un buen sueldo. Pero no era feliz. Un día, mientras navegaba en Internet, encontró un video que hablaba de ingresos pasivos. Al principio, pensó que era una fantasía. Pero decidió investigar. Empezó poco a poco. Vendió algunas cosas que ya no usaba. Puso en marcha un pequeño negocio digital. Y aprendió sobre inversiones. Cada paso fue un reto. Cada fracaso una lección. Pero con el tiempo, Ricardo logró que sus ingresos no dependieran solo de su trabajo. Pudo reducir sus horas en la oficina. Pudo viajar con su familia. Pudo finalmente respirar tranquilo. La diferencia entre Ricardo y tantos otros es simple. Ricardo entendió que el tiempo es el recurso más valioso que tienes. No puedes recuperarlo. No puedes comprar más. Pero puedes usarlo sabiamente. Y eso es justo lo que necesitas hacer ahora. Si sigues dependiendo de un sueldo fijo, estás intercambiando tu tiempo por dinero. Y tu tiempo es limitado. Pero si empiezas a crear fuentes de ingresos que no requieran tu presencia constante, estás ganando libertad. Estás comprando tiempo para ti. Y para lo que realmente importa. Quizás ahora te estés preguntando, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo puedo hacerlo? Si no tengo dinero o conocimientos. Déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva. No necesitas mucho dinero para empezar. No necesitas ser un experto. Solo necesitas dar el primer paso. Puede ser algo tan simple como aprender sobre inversiones, comenzar un blog, vender productos digitales o crear contenido. Lo importante es empezar. No esperes a tener todo perfecto. No esperes a tener la cantidad exacta de dinero. No esperes a tener el momento ideal. Porque ese momento probablemente nunca llegará. Cada día que pasa es una oportunidad perdida. No dejes que el miedo
la duda o la comodidad te paralicen. Piensa en esto. Las personas que hoy disfrutan de libertad financiera comenzaron justo donde tú estás ahora. No tenían experiencia. No tenían dinero. Solo tenían una decisión firme. Y tú también puedes hacerlo.